con Encita. 11 años de casados hemos cumplido este año y un pequeño.
Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a esta noche entre amigos. Hoy, 28 de julio, siendo las 8:37 de la noche, estamos dando inicio al 10º programa y la verdad que estamos muy entusiasmados que semana tras semana nos han ido acompañando de distintos lugares del país, de la ciudad y aún fuera del país. Quiero saludar en primer lugar a quienes me acompañan esta noche, que son los amigos que siempre estamos aquí dialogando. Hoy estamos vestidos de mes patrio, ¿no es cierto? Con nuestra camiseta blanco, peruana, la blanquirroja. La blanquirroja, estamos ya 199 años, rumbo al bicentenario, ¿no? Algunos desanimados con el discurso presidencial, pero no es momento para desanimarse, es momento para seguir confiando en nuestro Señor. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, David, Juan Ariel. Buenas noches con todos los amados de la iglesia, los amigos que nos están acompañando. Un gran abrazo y, por supuesto, feliz 28. Davidcito, un saludo. Has venido vestido de manera muy significativa. Buenas noches, Adrián, Pastor Néstor, Juan Ariel, un gusto tenerte aquí el día de hoy en esta transmisión. Buenas noches, iglesia. Hoy es un día festivo para todo el Perú y bueno, tenemos una conversación muy interesante el día de hoy, en esta noche. Así que les saludamos a cada uno de ustedes y felices fiestas para todo el Perú. Bueno, antes de presentar a nuestro amigo de esta noche, un saludo a todos los que ya se están conectando. Les animamos a que puedan compartir en sus redes esta charla entre amigos. Va a ser muy interesante, la verdad. Y queremos ir saludando a todos, uno por uno. Ya hay varios conectados: Felipe, Luisa, Angeli, Javier, Carmen, Flora, Mary, Caterín, que está desde la India, siempre fiel a las conexiones de entre amigos. Ya saben la dinámica. Vamos a tener un diálogo muy abierto con nuestro amigo invitado. Ustedes podrán participar con sus opiniones, con sus preguntas a través del chat del Facebook. Bien, esta noche tenemos el agrado de poder contar con un amigo especial, con quien hemos dialogado minutos antes, y la verdad que es una persona muy amena, muy jovial, y nos gusta tenerlo en este espacio muy horizontal y amical. Entonces, él se llama Juan Ariel Jiménez Núñez, ¿no es cierto? Él vive en República Dominicana. Juan Ariel, un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos. Hola Adrián, David, Néstor, un cordial saludo desde República Dominicana, nuestro más sincero cariño y felicitación en este casi bicentenario de sus fiestas patrias. La verdad es que Perú, desde ese proceso histórico hasta nuestros días, pues es mucho lo que tenemos que aprender unos de otros, y les cuento que Perú es un país que quiero mucho y del cual aprendo mucho. O sea que un cordial saludo a todos y en especial en este día. Juan Ariel, ¿has tenido la oportunidad de visitar Perú? Sí, les cuento que sí. He ido a Perú solo una vez, pero sí que fui en el 2017 a Lima. Pasé algunos 4 días, me hubiese encantado quedarme más, conocer más del país, pero en las labores gubernamentales es un poquito difícil salir de las funciones, pero sí, le conozco y me encantó, la verdad. Sí, bueno, quienes no conocen a Juan Ariel en la actualidad, y vamos a mencionarlo como a modo de presentación, pero el diálogo es muy entre amigos, la verdad. Juan Ariel en la actualidad es el ministro de Economía de República Dominicana, un cargo que dentro de poco ya me imagino que habrán cambios en el país. Y ahí viene mi primera pregunta, Juan Ariel, quizás para ir rompiendo el hielo. ¿Cuáles son las tensiones? Y no queremos hablar de política, no es el fin, ¿ya? No es el fin, pero es inevitable hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son las tensiones que vive un ministro de Economía? Muchas, la verdad. Quizás diría, son muchas las tensiones que vive un funcionario público, porque en estas labores, para poder avanzar, hay que cambiar las conductas de las personas. Muchas cosas explican las situaciones de nuestros países, tanto lo que está bien como lo que está mal. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que cambiar lo que hacen grupos, sectores de todo el país,
de todo el territorio, empresarios, sindicatos, la prensa, los gremios, y cambiar no es fácil, a las personas no les gusta cambiar. Nos cuesta cambiar hasta nuestra alimentación cuando queremos bajar de peso. Entonces el funcionario público siempre tiene ese dilema de querer alcanzar una mejor sociedad, de querer que los otros cambien su accionar, a pesar de que ellos no quieran. En el caso de la economía, pues mucho más complejo, porque tiene que ver con todos. Un ministro de Economía tiene que trabajar con absolutamente todo el Estado, todo el gobierno, todos los sectores de la sociedad, y no es fácil. Y si le puedo agregar algo, en época de COVID todavía más difícil, porque alcanzar el delicado equilibrio entre proteger la salud de las personas con el distanciamiento social que se hace necesario, pero además proteger los ingresos de las personas, porque necesitamos ingresos para comer, para comprar medicamentos. Entonces ese delicado balance es sumamente complicado, con lo cual les puedo decir que se duerme poco, pero al final les comentaré que vale la pena. Pero sí se viven muchas tensiones, sobre todo porque hay muchas contradicciones en la sociedad. Hay muchas cosas que se quiere que todo el mundo cambie, pero no que me cambien a mí. Pero toca hacerlo, y se hace con mucho amor, y como dice la Biblia, se hace para el Señor y no para los hombres. Interesante. Y quizás ya iniciando el diálogo, yo quiero plantearte algo que me llamó mucho mi atención. Te busqué en las redes para conocer un poco más de ti y fui a tu Instagram, ¿ya? Y hubo algo en tu Instagram que captó mi atención. Bueno, uno en el Instagram suele presentarse quién es, ¿no? Cuáles son sus ideales, si vale el término. Pero lo primero que tú colocas en tu Instagram es cristiano. Y acá viene mi primera pregunta. ¿Cuánto te define a ti en tu vida personal y en tu rol en la sociedad? ¿Cuánto afecta e influye tu fe? Todo. La verdad es que mi fe, con todas las imperfecciones que tengo como ser humano, como ente en constante renovación, como somos todos, pero la verdad es que mi fe define todo lo que hago, define mis relaciones personales, define mi relación conmigo mismo y define lo que hago en el marco del gobierno y con la sociedad. Pero además es parte de mi esencia. Muchas veces, como a mí me gusta mucho la literatura, y en el orden en el que pongo las palabras va diciendo cosas de mí. Entonces lo que primero me define es ser cristiano. Me acompañará toda la vida hasta el momento de mi muerte, me acompañará posterior a mi muerte también en la vida eterna, mientras que mi cargo público no. Mi cargo público es algo muy circunstancial. Yo digo que la posición en el gobierno o la posición política es como una chaqueta. De verdad, uno la tiene en un momento, pero al momento después se la quita y ya es completamente distinto. Entonces, la esencia como cristiano, con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que no se va, eso perdurará para siempre. El cargo público lo tengo en este momento, no lo tendré en unos días, posiblemente volveré a tenerlo o no tenerlo, solamente Dios sabe, pero son cosas que vienen y van. Y es muy importante mantener la esencia, incluso diría, acordarse uno todo el tiempo de cuál es la verdadera esencia, porque si no, hay muchas posibilidades del desvío. Néstor y David pueden intervenir en cualquier momento. Recuerden que es un diálogo. Estamos quizás no físicamente sentados en una mesa, pero estamos aquí hablando los cuatro, así que siéntanse en la libertad de intervenir. ¿Cuándo conociste al Señor, Juan Ariel? ¿Dónde empieza tu caminar con el Señor? Empieza en el 2005. La verdad es que, y no tengo apuro en comentarlo y en ser completamente transparente, yo venía de un pasado bastante pecaminoso. Yo digo que de los pecados estaba en tránsito de usarlos y a practicarlos casi todos con la letra del abecedario. Y el Señor, sí, incluso les digo más, yo era muy anticristiano, disfrutaba mucho llevarle la contra a los cristianos, argumentar con ellos, hacerlos quedar mal. Entonces, el Señor en un momento me encontró, en 2005, me acuerdo como ahora, que yo estaba en la casa de una amiga, yo todavía estudiaba economía para ese entonces,
y su madre me escuchó hablando y me dijo, mire, don Juan, usted está hablando puras tonterías. Y me predicó el evangelio. Y me acuerdo que y me dijo, y ahora mismo usted hace una oración con nosotros, venga, cierre los ojos. Medio autoritario. Las mujeres dominicanas pueden ser autoritarias a veces. Y bueno, hice esa oración y me acuerdo que cuando abrí los ojos dije, Dios mío, veo la vida completamente distinta. Y siempre lo asocio con la primera vez que me pusieron lentes. Ahora no lo tengo porque estoy muy de cerca, pero para ver de lejos necesito lentes. Que yo dije, wow, pero todo esto que yo no veía anteriormente. Y eso me pasó con el día de mi conversión, que terminé la oración y dije, veo la vida radicalmente distinta. Y a partir de ahí, pues ha sido un caminar con el Señor, con altas y bajas, obviamente, y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Néstor, David. Qué lindo testimonio, Juan, ¿eh? Muy, muy lindo. Yo tengo una pregunta. Todos sabemos, oímos, escuchamos y vemos en las noticias todo lo que implica ser un funcionario público. Y pareciera como que uno dice, no, esto no es una esfera para nosotros los cristianos. Mi pregunta va por ahí. ¿Es compatible, puede ser compatible ser un cristiano genuino, auténtico, militante y ser un servidor público a la vez? Completamente compatible y más, Néstor diría, es más que nada deseable. Bueno, lo primero es que cada uno de nosotros tiene mandatos del Señor. Correcto. Pero hay un mandato que debe definir mucho qué hacemos en el marco de la sociedad. Y eso aprendí gracias a una persona a quien le debo mucho, quien soy, como soy, y a quien aprecio muchísimo, que además es peruano, que es el pastor José Mendoza. Una vez voy yo a consejería con él, y le digo yo, Pastor Pepe, tengo una crisis emocional, laboral, existencial y todos los Y le explico las dificultades que estaba teniendo en mi trabajo. Me dijo, ¿ya terminaste? Y digo yo, sí. Me dice, cierra tu computadora. Y la cierro. Yo llevé todo escrito. Y me dice, yo voy a abrir la Biblia. Y digo yo, ya empezó a reprenderme. No, pero de verdad, en la interacción con él, me di cuenta de algo muy interesante, y es que nosotros los cristianos tenemos de Génesis 2:15 el mandato de cuidar y cultivar la creación. De que el Señor hizo su creación y en su soberanía decidió que nosotros, los seres humanos, tengamos que cuidarla y cultivarla, eso que Él hizo con tanto amor. Y me voy más lejos. Parte de esa creación somos los seres humanos, con la particularidad de que llevamos con nosotros la imagen y semejanza de Dios. Somos portadores de esa imagen de Dios. Entonces, eso yo creo que debe definir nuestra vida social todo el tiempo. Todo el mundo tiene un metro de influencia. Todo el mundo es un político en el metro de influencia donde está. Ya sea lo que hace en su familia, ya sea lo que hace en su edificio, en su comunidad, en el trabajo que le haya tocado desempeñar. Cada uno de nosotros, cada día, en su metro de influencia, tiene el mandato de cuidar y cultivar la creación. Una creación que, como ustedes saben, está dañada por el pecado. Nosotros vemos en nuestro día a día situaciones con las que no estamos en desacuerdo, con las que estamos en desacuerdo. Vemos pobreza, vemos desigualdad y vemos personas portadores de la imagen y semejanza de Dios, que su condición social, económica, política no es compatible con esa dignidad humana que se hereda, por así decirlo, de ser portador de una imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que reparar esa creación. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo.
y ningún cargo, ninguna oportunidad es más grande que otra. A nosotros, los funcionarios públicos, nos toca administrarlo a nivel país, pero quien le toca hacerlo a nivel aula, quien le toca hacerlo a nivel familia, a nivel comunitario, cada vida es lo suficientemente digna para valer cada uno de nuestros esfuerzos. Entonces, digamos, en ese esfuerzo de reparar los daños que ha ocasionado el pecado en la sociedad, es que entramos cada uno de nosotros, y ya a nivel macro entran los que estamos en la arena pública, sobre todo los políticos. Entonces, esa necesidad de mejorar el estado de la sociedad es un llamado cristiano. Y siento que sobre todo los cristianos debemos estar en el frente de batalla. No solamente en la parte reactiva de qué mal está la sociedad. Yo creo que tenemos que estar en la parte proactiva de vamos a hacer muchas cosas para cambiarlo. Y es el Señor que nos va dando las oportunidades de en qué ámbito de acción cada uno de nosotros va a entrar. El Señor me puso en esta posición. Yo ahora soy ministro de Economía, pero anteriormente estaba en el Ministerio de la Presidencia. Fui por 4 años viceministro de la Presidencia, anteriormente a eso asesor de la Presidencia, y donde quiera que he estado sé que me ha puesto el Señor y que Él tiene propósito en ponerme ahí. Y he podido ver y he podido reflexionar de la importancia de involucrarnos los cristianos en la arena pública. Algunos en la prensa, otros en el pastorado, otros en la oposición, otros en el gobierno, desde donde sea, desde nuestro metro de influencia. Nosotros los cristianos tenemos que llevar esa batalla de instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. O sea que creo que es completamente compatible la labor del político, del funcionario, con el llamado del cristiano. No sé si ahorita tiene alguna pregunta. Yo quisiera ahondar en un punto que has mencionado. Tú dices que es compatible, pero mencionaste al inicio de esta parte que debe ser deseable. ¿Puedes desarrollar esa idea de deseable? ¿Debo desear hacerlo? Y si no, no siento eso. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que todos tenemos que desear cambiar la sociedad en la que estamos. Eso, y creo que para eso el Señor nos dotó de dones y talentos, para nosotros poder hacer sal y luz en el mundo y poder llevar a cabo ese mandato de cuidado y cultivo de la creación. Ahora, algunos de nosotros que tenemos la oportunidad de influir en las grandes decisiones sociales, creo que tenemos que desearlo. No todo, o sea, tenemos que desear. Si soy profesor, cada día tengo la oportunidad de 20, 30, 40 alumnos que tengo frente a mí, cuidarlos y cultivarlos. Si soy pastor, tengo esa oportunidad. Si tengo la facilidad de entrar a la arena pública, insisto, la arena pública se compone de varias parcelas. Si es desde un partido político, yo tengo que desear poder alcanzar esas oportunidades para cambiar mi sociedad. Y aquí me gustaría hacer un símil con algo que dijo Vargas Llosa cuando estaba recibiendo el Nobel en 2010. A mí me encanta su discurso, además que es muy apropiado por él ser peruano y estar hablando con una comunidad de peruanos. Y de verdad que digo, wow, es justamente lo que siento. Él decía que, y lo cito, quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra necesidad, nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Y yo digo que la labor pública es precisamente eso. Es una forma de decirlo, que no estamos conformes con nuestra sociedad, que hay muchas cosas que reparar para que la condición humana, en mi caso cristiano,
le agrego una condición de portador de la imagen y semejanza de Dios, sea distinta, satisfacer esa necesidad de instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es una oportunidad que tenemos los políticos a través de grandes decisiones de país. Entonces, por eso creo que sí, que debemos aspirar, sobre todo en momentos donde nuestra sociedad está sujeta a tantos ataques, a tantas agendas con valores distintos, contrarios a los que nos ha establecido el Señor en su palabra. Nosotros los cristianos tenemos que estar aquí en el frente de la batalla. Davidcito. Sí, Juan Ariel, una consulta. Tu cargo como ministro de Economía no es poca cosa, no es un cargo cualquiera, ¿no? Y yo estaba revisando un poquito la historia de tu país, la historia de República Dominicana, los altos y bajos que hubo a raíz de las dictaduras y muchas otras cosas. Cuando tú entras al gobierno, ¿cuáles son los primeros obstáculos que tú te enfrentas? Porque no solamente, me imagino que no todos aquellos que forman parte del partido político al cual tú representas son creyentes. Muchos de ellos no son creyentes. Es más, me imagino que son la mayoría. Entonces, cuando tú te enfrentas a estos primeros obstáculos, ¿cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son las voces que escuchas por ahí alrededor de la gente? Comentarios de la familia, detractores y muchas otras cosas. Muchísimas cosas. Hay varias formas de estar en el gobierno. Uno puede estar en una posición pasiva de voy a administrar los procesos que tengo bajo mi cargo, las responsabilidades, y simplemente ser, como digo yo, un tramitador de papeles. Me llegó este papel, las normativas dicen que firme, no firme, paso papel. Pero nunca estuve conforme con eso. Siempre dije, aquí está todo por cambiar. ¿Qué cosas creo que debemos cambiar? Yo entro al gobierno para cambiar la educación. Yo estaba en un trabajo bastante, digamos, cómodo en el Banco Central, siendo funcionario de dicha entidad, haciendo un trabajo meramente técnico, haciendo regresiones, haciendo estimaciones, simulaciones, y se me dio la oportunidad de entrar al Ministerio de la Presidencia a trabajar en un proyecto de formación de profesores. Y yo dije, wow, lo que somos como sociedad depende mucho de los profesores que hemos tenido. Cada uno de nosotros es reflejo de las familias y los profesores que han ido formando nuestras creencias, nuestras habilidades. Entonces, vi en este programa de formación de profesores una oportunidad tremenda de regalarle a nuestra sociedad la oportunidad de soñar distinto, de que 2.2 millones de niños y niñas y adolescentes que tenemos en nuestras aulas tuvieran quizás el gran privilegio que tuve yo de tener profesores que me motivaron, que me enseñaron, que me desarrollaron, y yo soñaba y sueño lo mismo para ellos. Entonces decido entrar, salgo de mi zona de confort del Banco Central como economista que soy, y me voy al Ministerio de la Presidencia a coordinar este proyecto. Y obviamente son muchos los obstáculos que uno se encuentra. Decía, lo primero es, nadie quiere cambiar. Las universidades no quieren formar distinto a los maestros, o algunas universidades, no me gusta generalizar. El sindicato de maestros no siempre tiene esas prioridades, prefiere siempre aumentos de sueldo, mejores condiciones de vida. Pero bueno, ser más exigente en los profesores que tenemos. ¿Por qué? Muchos funcionarios dentro del sistema dicen, mira, tengo demasiados problemas para preocuparme por algo que va a rendir frutos 20 años a partir de ahora. Entonces yo creo que la resistencia al cambio fue lo primero. Y ahí uno se enfrenta con retos externos, pero también se enfrenta con retos internos. Con la duda de, Señor, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena el sacrificio, el esfuerzo, las noches sin dormir, los fines de semana que no puedo disfrutar de mi familia, por una lucha que no sé si se va a ganar, que no sé si luego miraré atrás y decir, perdí mi tiempo? Entonces yo creo que
y sobre todo los funcionarios públicos que estamos comprometidos con los avances, con el progreso, con las grandes luchas, tenemos que luchar hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera con los demás y hacia adentro con nosotros mismos. Y yo creo que en ambas luchas, y lo digo como una reflexión de quien lleva ya 7 años librando no pocas batallas, hay una frase que a mí me ha ayudado mucho. Un versículo bíblico que dice: se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor. Entonces yo dije: Señor, yo libraré las batallas. Solamente tú sabes si quieres que esa batalla rinda sus frutos. A veces el Señor quiere bendecir su pueblo con grandes mejoras sociales. A veces se requiere de disciplina y no ocurren esas reformas. Lo que un funcionario público cristiano, y diría cada uno de nosotros como cristianos en nuestro metro de influencia, tenemos que ser fieles a Dios y llevar a cabo las encomiendas que Él nos ha puesto. Ya el resultado depende de Él. Un pastor predica la palabra, lleva el mensaje de salvación al oído de las personas, pero tiene que confiar que el tránsito del oído al alma, al corazón, es espacio soberano del Espíritu Santo. La batalla del pastor es del libro bíblico al oído de la persona. Ya hay una parte de esa salvación que es terreno soberano del Espíritu Santo. Igual nosotros, los políticos que estamos en una función pública, nos levantamos todos los días, si somos cristianos, a librar las batallas que el Señor sentimos que nos ha encomendado. Al final, si pasa, es una decisión soberana del Señor, porque dice su palabra que no se cae una hoja que el Señor no lo permita. Y les diría, no se da una reforma, no se da una gran transformación en políticas públicas que el Señor no permita. Nosotros estamos llamados a ser diligentes, y algo que quisiera comentarles después, santos en los métodos para alcanzar esos resultados. Pero ya al final, la victoria es del Señor. Interesante, Juan Ariel. Mencionaste un verso bíblico: se prepara el caballo. ¿Cuánto importa la preparación en la vida de una persona que quiere comenzar a influenciar en su entorno más cercano, sin la necesidad? Porque quizás tú hablaste también del llamado del Señor, que es el Señor el que te pone, te saca. Quizás no todos lleguemos a ser ministros de economía, ni lleguemos a ser pastores, ¿no es cierto? Pero todos estamos llamados a influenciar. Pero ¿cuánto importa la preparación? Muchísimo, muchísimo. Y es algo que trabajo mucho con mis estudiantes. Les digo, a ver, imagínense que un ser querido tiene una enfermedad. Tu pareja, sus padres, alguien tiene una enfermedad. Y usted lo lleva al médico para que lo cure. ¿Qué tan preparado usted quisiera que esté ese médico? Y ellos me dicen toda la preparación del mundo, que no escatime esfuerzo en saber todo lo que tiene que saber para lograr un buen resultado en la vida de ese ser querido. Y yo les digo, bueno, primero que nada, nosotros estamos recibiendo no personas, estamos recibiendo sociedades. Si soy un profesor, estoy recibiendo un grupo de niños. Si soy funcionario público, estoy recibiendo un país. Y más que el cuerpo físico, muchas veces es la dignidad de la persona que tenemos en nuestra sala de cirugía. Y no es sus familiares que están trayendo a esa persona, es Dios mismo que nos ha puesto a esas personas bajo nuestro cuidado y cultivo. ¿Qué tan preparados debemos estar para serle fieles a Dios? Entonces, yo creo que nosotros, los cristianos, en el metro de influencia que nos toque estar, el Señor nos ha puesto en una labor de mayordomía. Y a mí
La verdad es que, y le agradezco la vida al pastor José Mendoza por introducir en mí ese concepto de la mayordomía, porque la creación y todo lo que hay en ella es propiedad del Señor. Todo, desde mis familiares que son los más cercanos a mí, desde los recursos que produzco, hasta los recursos de terceros que me toca administrar como funcionario público. Todo eso pertenece al Señor. Él me ha dado una mayordomía, una administración de eso que no es mío, pero Él ha delegado en mí administrarlo. Yo tengo que ser el mejor administrador posible. Primero por lo valioso de eso que tengo para administrar, que son vidas humanas con dignidad derivada de la imagen y semejanza del Señor, pero además por el dador de ese cuidado que es Dios mismo. Entonces, no me puedo imaginar hacer el trabajo de funcionario público, de miembro activo de una sociedad que tenemos que cambiar, sin la mejor preparación posible, que además es continua. Yo les puedo dar un ejemplo. A inicios de año no pensábamos que íbamos a tener el COVID-19. Nadie se lo hubiese imaginado. Yo soy economista, no sabía nada o sabía muy poco de temas de salud. Y sin embargo, me ha tocado ser uno de los miembros del gabinete que tengo a diario la lucha de frente contra el COVID, que tengo a diario la consulta de ciudadanos tengo este tipo de problemas con mi familia, ¿qué puedo hacer? Que tengo a diario las decisiones de qué medicamentos hay que comprar, qué estrategias hay que desarrollar en el sector público, cómo tengo que mover la cooperación internacional en medicamentos o en pruebas o en equipos de protección personal. Y me ha tocado en estos meses aprender muchísimo, acostarme hasta largas y tarde en la noche leyendo sobre COVID. ¿Por qué? Porque si hay un ciudadano que su vida pueda ser mejor por una decisión que tengo que tomar, su dignidad vale la pena que yo dedique todas las horas necesarias a aprender de este nuevo reto que es COVID-19. No me puedo quedar en mi zona de confort y decir, soy el ministro de Economía, yo estudié economía y puedo asesorar en temas económicos. No, el presidente pidió que un grupo de su gabinete estemos en el día a día de COVID. Entonces hay que estar a la altura de esa delegación del Señor en este momento en particular. Y por eso me tocó con humildad decirle a los médicos, explíquenme de esto, enséñenme de esto, mándenme videos, mándenme literatura. No seré médico, no soy médico, pero quiero tener una conversación informada con ustedes. Entonces la preparación es fundamental y le digo mucho a mis estudiantes, yo soy profesor, de hecho, si se vean en mis redes, como en Twitter, luego de cristiano normalmente digo profesor. Profesor. Es otra cosa que me define. Y le digo a mis estudiantes, miren, sientan el peso de la responsabilidad que se ha puesto en sus hombros el poder ayudar a una sociedad. Si ustedes estuvieran del otro lado, con familiares con problemas, ¿qué tan preparados ustedes quisieran que estén, quien posiblemente puede, a través de sus decisiones, determinar que un ser querido se muera o se salve? Toda la preparación del mundo, sientan el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Y trabajen desde hoy, porque nadie sabe, ninguno de ustedes sabe en qué momento Dios lo pone en frente de batalla. El día que a mí me ofrecieron la posición de ministro de Economía, yo me levanté ese día sin tener idea de que eso iba a pasar. Pero el Señor, desde antes de yo nacer, sí sabía que eso iba a pasar. Entonces yo he tenido que prepararme y tengo que seguir preparándome, porque el Señor me seguirá poniendo en diversos puestos y yo tengo que serle fiel. Y parte de serle fiel es estar preparado para eso que Él me llame. Juan Ariel, una consulta. Acabas de mencionar sí, que cuando te propusieron este cargo no tenías ni idea, pero sin embargo yo me imagino que tuviste un cierto tiempo para poder dar una decisión referente a este cargo. ¿Cuáles fueron esos indicadores? ¿Cuáles fueron las confirmaciones, tanto
personales como no sé, teológicas, por así decirlo, para poder aceptar este cargo? Bueno, yo creo que esa disyuntiva la tuve antes. Yo era asesor del Ministerio de la Presidencia y en un momento en el que yo, por cierto, pensaba separarme del gobierno, me ofrecieron ser viceministro de la Presidencia. Y yo me acuerdo que para mí fue muy difícil, porque ya yo tenía pensado irme del gobierno, incluso irme del país. Y me acuerdo, y vuelvo siempre a mencionarlo, que de las primeras personas que llamo es a Pepe y le digo: Pastor Pepe, dígame por favor que esto se acaba mañana y que ya mañana viene el Señor y nos arrebata. Y él me escucha y me dice: ¿pero de qué estás hablando? Digo: yo tengo que tomar una decisión muy difícil y no la quiero tomar, así que prefiero que ya venga el Señor mañana. Sí que duré mucho, esa vez duré como 2 semanas para responder si sí o si no, porque necesitaba reflexionar si era el llamado de Dios a mi vida. Obvio. Lo hablé con mis pastores, lo hablé con mis amigos, lo hablé con mi familia, lo hablé con mis mentores y bueno, y todo el mundo decía: mira, Juan, la verdad es que pensamos que el Señor ha puesto en ti esos dones para tú llevar a cabo esa función. Pensamos que el gobierno necesita personas como tú, preparadas, cristianos. O sea que todo el mundo me daba el sí. Y bueno, pues eso fue madurando, pero les voy a confesar algo. Resulta que en el proceso de reflexión, y de verdad no tiendo a ser muy, digamos, a creer en lo sobrenatural. Pero me acuerdo que en el proceso de reflexión vino a mí un nombre. Y fue el nombre de Mardoqueo. Y en un momento reflexionando, llega ese nombre Mardoqueo, y yo decía: ¿quién será Mardoqueo? Y ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? Se entrecortó un ratito. Ya se reguló. Bueno, entonces les comentaba que ahí en el proceso de reflexión me llegaba a la mente el nombre Mardoqueo. ¿Quién será Mardoqueo? Me suena como a filósofo griego. Y googleo y digo yo: ¿quién es Mardoqueo? Y veo yo un personaje bíblico y yo: Juan, tienes que leer más la Biblia. ¿Cómo es esto que no conoces? Y veo el libro de Esther y digo yo: bueno, chévere, es un libro además corto, lo puedo leer en un mismo día. Leyendo el libro de Esther, hubo una frase que a mí me impactó mucho, que decía: ¿quién sabe si para un momento como este es que Dios te hizo reina? Inmediatamente yo pensé: Juan, ¿quién sabe si para un momento como este el Señor te ha hecho viceministro? Y ahí acepté. Y les voy a confesar algo más. Estoy a días de salir de la oposición. El partido opositor ganó. Mi gestión concluye en 2 semanas y media. Y en uno de los devocionales que tengo, adivinen qué libro le toca a esta fecha en particular: el libro de Esther. Entonces, siento que Dios me da la bienvenida y la despedida de esta etapa de mi vida con el mismo libro, y se lo agradezco mucho, porque solamente con el acompañamiento del Señor he podido librar las altas y bajas, a veces mucho más bajas que altas, que se vive en la función pública. Qué lindo. Qué lindo, qué bueno, Juan Ariel, que mencionas que ahora en esta etapa final vino nuevamente el libro de Esther, a propósito que ganó la oposición y no el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque si no, las 2 veces, imagínate. Gracias a Dios, hermano. Completamente. Oye, Juan Ariel, una consulta. En estos años que tienes como funcionario público, ¿cómo has manejado el hecho de conciliar las demandas o deberes de un cristiano con un funcionario público? No solamente el tema de la santidad, sino el tema del servicio, el tema del congregarse. ¿Cómo puedes haber manejado esos temas? Sí,
Yo creo que la principal batalla o el principal desafío de un funcionario público es el manejo del tiempo. Es increíble la cantidad de demanda que tiene un funcionario público sobre su tiempo. Y si no se enfoca, puede fácilmente tener mucha actividad y pocos resultados. Tener mucho esfuerzo y pocos logros. Entonces, y siempre digo, para poder lograr una cosa, lo principal es poder decir que no a muchas otras cosas que compiten por el tiempo, por los recursos y hasta por el capital político. Entonces, eso es a nivel general. Pero luego a nivel personal, sí que es sumamente difícil poder sacar tiempo para absolutamente todo. Para la vida personal, para la vida familiar y sobre todo para la vida espiritual. Y algo muy personal, yo soy trabajólico, a mí me encanta trabajar. Yo puedo trabajar N cantidad de horas y me gusta. Vivo la adrenalina. Y sobre todo al principio estaba muy equivocado porque asumía que lograr cosas para la sociedad era directamente proporcional a qué tanto esfuerzo yo ponía. Y siento que el Señor en un momento me corrigió y me dijo, hay veces que hay que hacer menos y orar más. Hay veces que lograr las cosas no va a depender del esfuerzo extra que se tenga, sino va a depender de hacer el trabajo junto con el Señor. Y yo creo que ahí entonces, y digo que altas y bajas, no puedo negar que hay momentos en que he descuidado mucho mi vida espiritual. Sí, obviamente hay sacrificios que tuve que hacer, o sea, yo tenía un grupo de estudio bíblico, tuve que dejar el liderazgo de ese grupo, pasárselo a otros, le dije en esta etapa de mi vida, no puedo. Yo servía como mujer en la iglesia algunos domingos, también tuve que faltar y decir, no, en esta etapa de mi vida no voy a poder dar ese servicio, pero me continuaba congregando, a veces salía del país, pero sí continuaba congregando, continuaba dando clases y además continuaba mentoreando a algunos hermanos de menor edad que la vida me ha puesto a que los ayude en su proceso de superación. Pero uno puede fácilmente confundir el servicio al Señor con una relación con el Señor. Y decir, Señor, me queda clarísimo que el trabajo lo hago porque te estoy sirviendo. Y déjame trabajar esta hora porque voy a adelantar este proyecto de ley, porque voy a adelantar esta iniciativa, porque esto va a mejorar tu pueblo y nos montamos una teología, pero de la noche a la mañana, o sea, en minutos. Pero descuidamos nuestra relación con el Señor. Y en un momento también tuve que decirme a mí mismo, Juan, antes que un funcionario eficiente, eres cristiano. Muchas veces en política lograr las cosas requieren de maniobras, y no quiero que se malentienda, es simplemente de pulsar las teclas indicadas de la sociedad. Con quién hablo, a quién muevo, para qué influencia, a quién tiene que tomar esta decisión. Eso es liderazgo, movilización de voluntades para un objetivo. Y a veces decía, menos actividad y más oración. Quisiera retirarme de este paso por la administración pública con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de haber logrado cosas y además con la mirada de que los jóvenes podemos ser eficientes, podemos lograr cosas, y me ponía esa presión. Y tengo que recordarme a mí mismo cada vez, antes que un funcionario eficiente, eres cristiano. Si las personas van a recordar algo de ti, que sea más tu santidad, tu integridad, tu proceder confiado en el Señor, mucho más que tu eficiencia. Y les digo algo más. Recientemente me enteré que uno de mis choferes está buscando al Señor.
Y fue así coincidencialmente, lo veo escuchando prédica, música cristiana, y le digo, a ver, Mora, ¿y usted qué? Me dice, no, comandante, es que estoy buscando de Dios. Yo le he hablado del Señor a ellos, le he predicado, y me dije algo, y dije, Juan, todo lo que estás trabajando, en algún momento será cenizas. La salvación de su alma, ningún proceso la va a destruir. Quizás ese acto tan sencillo como la conversión de una persona que trabaja cercana a ti, a la luz de la eternidad, sea mucho más importante. Y dije, uy, ¿por qué aprendí esto 6 años después? Wow. Néstor, a mí, yo tengo unos cuantos temas más, pero no quiero acaparar toda la conversación tampoco. A mí me encantaría que hables el tema de la santidad, Juan Ariel, porque lo mencionaste, es el tema de la santidad en cuanto a métodos. Así lo denominaste, ¿no? La santidad en cuanto a métodos. Si puedes cerrar un poco esa idea. Sí, claro que sí. A ver, cuando uno está en la labor pública, le toca ver la sociedad en su conjunto, lo bueno y lo malo de la sociedad, los intereses altruistas y los intereses egoístas, y le toca manejarse en ese mundo. Y en el medio de ese mundo nos toca influir. Entonces, siempre hay formas de lograr las cosas. Siempre podemos movilizar a los distintos grupos para que hagan una determinada acción, hasta para que apoyen una ley en el Congreso, para que den una declaración pública de apoyo de una iniciativa. Y uno lo puede hacer de varias formas. Y a veces en política se tiene acostumbrada a ciertas formas. Y yo creo que como cristiano muchas veces toca decir, no, mira, si es así, mejor que no se haga. Porque yo creo que es la voluntad de Dios que se emprenda esta política pública porque va a mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Pero no creo que sea la voluntad de Dios con ese método. Y aquí no aplica el fin justifica los medios. Porque Dios no tiene inconsistencia entre sus medios y sus fines. Y eso mismo lo tenemos que exigir a nosotros. Entonces, por eso, muchas veces toca en el diálogo público decir, no, si así es que se va a lograr, no participo. Y choca, pero al final yo creo que la gente se da cuenta y al final empieza a cambiar el diálogo, y una negativa al principio transforma como ven los otros. Les puedo comentar tantas cosas, y a veces le digo al Señor, y es mi oración, Dios mío, que más que la empatía con los otros, lo primero en mi vida sea la santidad. Ayúdame a exigirme a mí mismo no sacrificar mi santidad con los fines de lograr empatía. El liderazgo requiere de mucha empatía. El liderazgo depende de que el otro confíe en ti para tomar las acciones que uno le está recomendando. Y para eso hay que conectar con las personas, hay que conectar con los grupos. Y es una lucha diaria de decir, Señor, que esa conexión no se dé a costa de mi santidad, a costa de callar cosas que no debo callar, a costa de sonreír ante cosas que no debo sonreír, de apoyar cosas que no debo apoyar. Y es una batalla diaria. Y es una batalla donde tengo que decir que la llevo a diario. Y muchas veces me equivoco y tengo que rectificar. Y tengo que pedirle perdón al Señor. O sea que aquí toca tanto tener fines consistentes con los planes de Dios. Mi fin no puede ser enriquecerme ilícitamente. Mi fin no puede ser el poder por el poder. Mi fin no puede ser, digamos, la parafernalia de la posición pública, no enseñorearme de los demás. Ese no puede ser mi fin. Mi fin tiene que ser lograr que la sociedad tenga cambios que reivindiquen la dignidad humana. Ahora, mis métodos también tienen que ser santos, porque de lo contrario no estoy siendo fiel al Señor.
Permíteme, Adrián. Sí. Juan Ariel, ¿cuántos años tienes? 35. 35 años, y entendí que desde 7 años estás como primero viceministro y luego ministro, ¿es correcto? A ver, yo entré en 2013, tendría 28 años. Entro como 28 años de asesor del Ministerio de la Presidencia. A los 30 me ofrecen la posición de viceministro, a los 34 entonces la posición de ministro. Y cumplo los 35 en la posición. En tu relato, mencionabas que tú estabas trabajando en el Banco Central, estabas en una posición muy cómoda, has repetido varias veces esa frase, pero tú comprendiste que tenemos una responsabilidad nosotros, en función a nuestra visión antropológica, bíblica, de ser mayordomos, de ser administradores y cuidadores. Te diría, ¿qué mensaje le darías, Juan Ariel, a aquellos cristianos como tú que han desarrollado, que tienen capacitaciones, que van logrando ciertas cosas y están en una especie de una zona de confort, pero son gente temerosa, piadosa, capacitada, lúcida, que puede aportar mucho a la función pública? ¿Qué les dirías tú? Yo te veo a ti un hombre con muchas convicciones, muy centrado. ¿Qué les dirías tú a estos hermanos en Cristo que tienen todas las capacitaciones, todo para poder ser instrumentos útiles al país? Gracias, Néstor, por esa pregunta. A ver, a mí hay algo que desde hace mucho me mueve y me hace cuestionar. Me digo, Juan, cuando estés en tus últimos días de vida, ¿qué quisieras decirte a ti mismo? Cuando el Señor te llame a su presencia y estés en ese rato donde están solamente el Señor y tú, y sean tus últimos días en este mundo, ¿qué quisieras decirte? Esa frase me persigue desde hace mucho, y encontré la respuesta en la Biblia, y la encontré en Pablo, y hay una frase que a mí me fascina, me encanta, es mi definición de éxito, y es, he librado la batalla, he llegado a la meta, he guardado la fe. Esa es la frase que yo quisiera decirme a mí mismo. Y yo le diría a todos esos hermanos y hermanas que están preparados y en su posición, ¿cuáles son las batallas que, como Pablo diremos, he librado la batalla? ¿Cuáles son esas metas que, como Pablo al final diremos, he llegado a la meta? Muchas de esas batallas no se dan en un ambiente de comodidad. Muchas de esas batallas necesitan que salgamos como Abraham de nuestra zona de confort, de Ur de los Caldeos. Estoy viendo las estrellas, estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy con mi familia, en una buena posición económica. Y el Señor nos llama a salir de ahí. Entonces yo sí creo que nosotros los cristianos tenemos que reflexionar y decirnos a nosotros mismos, Señor, ¿cuáles son esas batallas que tú quieres que yo libre? Porque la sociedad tiene demasiadas cosas que no son consistentes con tu llamado. Y yo no estoy llamado a ser un termómetro que registre la temperatura de una sociedad. Yo estoy llamado a ser termostato que regule la temperatura de su sociedad. Entonces, para mí es tan importante eso de poder decirnos a nosotros mismos, en mi metro de influencia, en este pedazo de la creación que el Señor me dio a cuidar y cultivar, ¿qué tan fiel estoy siendo al Señor? Porque muchas veces creemos que la fidelidad es solamente personal. No, guardo los 10 mandamientos, no robo, no fornico, no mato, pero el Señor nos ha llamado a mucho más de ahí. ¿Por qué? Por su amor hacia los demás, por su amor a toda su creación. Entonces, la forma en cómo Dios
una de las formas, una de ellas, en cómo Dios manifiesta su amor, es usándome a mí de instrumento en el cuidado y cultivo de los demás. Entonces yo le diría a todos esos hermanos que identifiquemos las batallas que el Señor nos ha llamado a librar, que identifiquemos para qué el Señor nos ha dado los talentos que nos ha dado, que anhelemos que al final de nuestros días el Señor nos diga: siervo útil y fiel, fuiste, o sea, te di esos talentos, los supiste administrar, como fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Al final esta creación es poco a la luz de la eternidad. Me fuiste fiel en ese poquito de tiempo que te regalé. Usaste tus dones y talentos, no los guardaste debajo de la tierra, no, los multiplicaste. O sea, diste frutos al 100 por 1, al 90 por 1. Entonces, yo creo que eso es tan importante, que podamos reflexionar y discutir con el Señor en cada etapa de nuestras vidas. Señor, ¿qué batallas tú quieres que yo libre? ¿Cómo tú quieres que yo bendiga a tu pueblo? Examina mi corazón y ve en él si hay camino de pecado, ve en él si hay camino de comodidad, de pereza, y sácame de ahí. Muéstrame cosas. A algunos al Señor quizás le mostrará: mira, hay un vecino que está mal y que tú debes ayudar. Mira, hay un grupo de personas que son tus amigos que necesitan que tú tengas otra actitud con ellos. Mira, hay un país que espera que tú puedas bendecirlo a través de tu trabajo. Que identifiquemos ese metro de influencia y que nos hagamos responsables. Señor, este metro de influencia que tú me has delegado, en este metro yo voy a librar las batallas, porque anhelo algún día poder decir como Pablo: salgamos de nuestra zona de confort, porque hay demasiadas personas sufriendo como para que nosotros nos quedemos cómodos. Al Señor, que si me va a regalar comodidad, que me regale la eternidad, porque ya se habrán restaurado cada una de las cosas y ya nuestra naturaleza no nos llevará a pecar y las consecuencias que tiene ese pecado. Pero mientras tanto estamos en una sociedad que ha sido corrompida por el pecado y hay que restaurar el equilibrio que Dios ha mandado. Hay que trabajar para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso no se hace desde la comunidad, eso se hace desde el frente de batalla. Ningún partido se gana desde las gradas, viendo y aplaudiendo, quejándose y criticando. No, se gana en la cancha. Y la cancha es mucho trabajo. Es muy cierto. Antes de continuar, Juan Ariel, queremos saludar a todos los que se han conectado. Hay personas de distintos lugares, también tienes paisanos tuyos que se están mirando. Sí, se están mirando, entonces saludos a todos. Si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta que quisieran hacerle a Juan Ariel, escríbanlo en el chat, que con gusto vamos a poder transmitirle su inquietud y su pregunta a Juan Ariel. Juan Ariel, en 2 semanas hay cambios en tu vida. Sí. ¿Cómo te ves de acá unos 5 o 10 años? A ver, yo creo que el Señor me ha llamado al servicio público. Estoy muy comprometido con mi país, reflexiono y digo, primero, creo que el Señor me dio dones y talentos para el servicio público. Creo que el Señor puso en mi corazón esa inconformidad con cómo están las cosas en mi sociedad, esa necesidad de estar cambiando las cosas, y creo que el Señor ha permitido que yo me vaya formando. Entonces me veo en el servicio público, donde quiera que el Señor quiere que yo lo desarrolle. Quizás será en el gobierno, quizás será en la oposición, pero ahí donde el Señor me tenga, trabajando por mi país. La verdad es que lo veo así. Claro, así como lo veo, pero el Señor es que va guiando. Y algo también que aprendí de Pepe, me dijo: Juan, deja de estar caminando delante y pedir que el Señor bendiga tu próximo paso. No. Usted quédese un poquito más quieto y deje que el Señor marque el camino.
que él es que tiene que... Entonces dije, no es un Aladino que yo digo, Señor, por favor, bendice este próximo paso que voy a dar. No. Consulte primero. Señor, ¿cuál debe ser el próximo paso? Muestra tú el camino que yo seguiré tus pasos. Amén. Una frase muy pepista, Sí. Una frase muy pepista. Sol Acuña. Perdón, Davidito, sigue, después leo la pregunta. Que eso que mencionó último Juan Ariel es algo que nos ha pasado mucho a nosotros, ¿no? Que vienen a hacer una consulta o una consejería o pedir oración, hermano, emprendí tal cosa y ahora quiero que por favor ore por mí para que el Señor pueda bendecir mi camino y todo lo demás. Y hermana, pero usted hizo la consulta o hizo esto. No, es que se me dio la oportunidad. Y ahí, bueno, ahí se entendía un poquito lo que mencionaba Juan Ariel, ¿no? No solamente es un tema de un funcionario público, sino del día a día. Tomamos decisiones sin consultar y pedimos que el Señor bendiga las decisiones. Sol Acuña Flores hace una pregunta. Dice, en muchas situaciones, la política puede ser muy sucia. Estoy leyendo literalmente lo que he escrito. Existen muchas personas críticas y a veces con mala intención por ciertos intereses. ¿Cómo haces, Juan Ariel, para poder sobrellevar estas situaciones? Bueno, yo creo que hay dos componentes. No sé si cómo sobrellevar las situaciones de lo sucio que puede ser la política o de las críticas malintencionadas que se pueden dar. Voy a contestar ambas. Okay. Sobre los aspectos, digamos, primero yo creo que demistificar mucho la política, al menos le puedo decir, en mi caso personal, no es cierto que la política, el gobierno, esté lleno de personas malintencionadas que quieren tomar algo para sí. No. Yo creo que en la arena pública, en la política, como todo en los espacios de la sociedad, hay buenos y malos. Y son muchos los buenos, lo que pasa es que no le llegan a los titulares. Pero no puedo hablar por la política peruana, pero sí le puedo decir que en República Dominicana, y lo he dicho, en todos los partidos hay mucha gente buena que por gracia particular o por gracia común quieren lo mejor para su país. Pero obviamente se da en las iglesias, se da en el empresariado, se da en la prensa, en los sindicatos, siempre va a haber personas malintencionadas que tienen otras agendas. Y yo creo que justamente por eso los cristianos estamos llamados a estar en el frente de batalla, porque no podemos dejar que reinen las tinieblas. Tenemos que estar ahí trabajando activamente para que sea el reino de Dios y no el de las tinieblas el que se instaure. Entonces, y además, hay ciertamente personas con malas intenciones, pero en lo que el Señor me haya delegado y en lo que sea la voluntad del Señor que yo haga y en lo que sea que yo sea el ungido para lograr, yo no sé los otros, pero yo peleo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo no sé con qué van a pelear los otros. Yo tengo al Creador de todo de mi lado. Entonces, no hay de qué preocuparse. Si el Señor lo ha decidido, Él lo va a hacer por más dura que sea la batalla. Entonces, eso es lo primero de cómo sobrellevar estas, áreas de las tinieblas que permean todos los espacios de la sociedad. Y sobre las críticas que muchas veces se dan, y de verdad que no es fácil, ser funcionario público es estar sujeto a todo tipo de ofensas diarias, de calumnias, de mentiras. Me acuerdo que cuando me designaron, obviamente al borde de la lucha política, alguien decía, es un corrupto. Y digo yo, mire, todavía no he comprado un vaso de agua para usted decir si soy honesto, soy corrupto. O sea, deje que ellos gestionen la cosa pública y después me podrá juzgar. Todavía no, tengo 2 horas de designado. Pero, y sí que a veces es muy doloroso. Le puedo decir más, en la transición se ven mucho las áreas oscuras del ser humano, porque ya todo el mundo sabe que la posición que tengo no la tendré en un futuro, y que la autoridad que tengo no la tendré en un futuro. Y es muy doloroso. Yo he vivido cosas duras en estos días, duras. Y además está COVID, que de por sí es un gran combate a nivel emocional. Y siempre me digo a mí mismo, por más que los otros
hagan ese tipo de cosas, por más que haya personas que te quieran hacer daño, aún así esas personas son portadores de la imagen y semejanza del Señor. Trabaja para Dios y no para los hombres. Y le pasó a Moisés, guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Queremos volver a Egipto, estábamos mejor en Egipto, queremos volver a la esclavitud. Y Moisés le dice, pero Señor, ¿qué es este pueblo que tú me has dado? Pero aún así el Señor quería que Moisés siguiera en medio del desierto, con ese pueblo. Entonces yo creo que le toca predicarle mucho a mi alma, trabaja como para Dios y no para los hombres. Y ya eso calma mucho. Y el Señor de vez en cuando trae un aliciente y llega una persona. Me pasó recientemente, estaba entrando al ministerio y hubo un señor que me dio un aguacate. Creo que es palta en Perú. ¿Cómo se le llama? Palta, ¿no? Correcto, sí. Palta. Bueno, me dio una fruta de palta y yo decía, wow, sin palabra alguna, me dio un agradecimiento, quizás con lo que más tenía ese día. Y me acordó la viuda que dio 2 centavos y Jesús dijo, ha dado más que todos los demás porque dio todo lo que tenía. Y yo creo que ese fue un regalo que el Señor me trajo ese día. Y el Señor me dijo, Juan, tú estás viviendo cosas muy difíciles, pero mira, hay gente agradecida que te da lo que tiene. Y lo que tiene ese Señor es la palta. Y de verdad que ese pequeño gesto me hizo la semana entera. Y a veces esas son las sorpresas de Dios, ¿no? Que esos gestos vienen de donde menos lo esperamos. De donde menos lo esperamos, ¿no? Así es. Han hecho una pregunta aquí en el chat, muy directa, y te la voy a hacer porque... Tiene su portátil, creo. Sí, no sé, pero... ¿sabes el término portátil? ¿A qué se refiere? Portátil aquí es celular. Ya. No, Davidcito, explícale qué es una portátil aquí para ponerme contexto. Es un grupo de personas, sobre todo en el ámbito electoral, es un grupo de personas que te alienta, que está ahí atrás tuyo, que te sigue, que te hace las barras. Ese es el candidato del Perú y todo lo. Bueno, esa es la portátil aquí. Tienes ahí tu portátil dentro de las personas de República Dominicana que están en la transmisión en este momento. Juan Ariel, ¿aspirarías a la presidencia alguna vez? Solo si es la voluntad del Señor. Excelente respuesta. Solo si es la voluntad del Señor, de verdad, y lo digo muy en serio. Miren, yo aspiraba a la presidencia hasta que tuve aproximadamente 30 años. Y decía, Señor, para esto nací, para esto me has formado, y lo daba como por un hecho. Y la verdad, dejé de aspirarlo, y aspiro a estar en la voluntad del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si la voluntad del Señor es que yo esté en las aulas, desde ese metro de influencia, siendo fiel a Dios, instaurando el reino de Dios a través de la enseñanza, esa va a ser la voluntad de Dios para mi vida, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y dentro de todas las cosas posibles que el Señor puede imaginar para mi vida, eso decidió. Y si el Señor quiere que llegue algún día, vuelva a ser ministro, llegue a congresista, llegue a presidente, lo quiero hacer por Él, para Él y con Él. Si esa es su voluntad, trabajaré sin descanso. Pero necesito estar convencido de que es la voluntad del Señor. Porque si hay algo que no quisiera, es que me llegue absolutamente nada a mi vida que no esté en la voluntad del Señor. Y a veces le oro y le digo, Señor, ciérrame las puertas que tú no quieras para mí, aunque yo quiera entrar por ellas. Y ábreme las puertas por las que tú quieres que yo pase, aunque yo no quiera entrar. Amén. Porque fuera de la voluntad del Señor no vale la pena. Sí. Aunque sea una tarea noble, como la de dirigir a un país por los cauces correctos, justos, pero si no tiene la aprobación de Dios, entonces no. Qué lindo. Buena respuesta. Y quiero reflexionar 2 cosas. Lo primero, y me pasa con cada una de las iniciativas que creo, que me imagino. Juan, ¿eres tú el ungido del Señor para llevar eso? Hay veces que sí, hay veces que no. David no fue el ungido del Señor para construir su templo.
Correcto. Entonces muchas veces estoy librando batallas que digo, Señor, si soy el ungido para lograr esto, bendíceme, acompáñame. Si no, ayúdame a entenderlo y ayúdame a aceptarlo. Esa es una idea. Otra, hay un libro que a mí me fascina. Por cierto, la literatura de liderazgo espiritual es lo más delicioso, lo más reconfortante. Yo he leído mucho de literatura, mucho. Todos los autores, bueno, no todos los autores, pero muchos autores seculares, cristianos, de distintas escuelas. Y personalmente lo que más disfruto es la literatura de liderazgo espiritual. Y hay un libro de Henry Blackaby que a mí me fascina, de liderazgo espiritual, que dice, tenemos que distinguir ser un líder cristiano a ser un líder espiritual. El líder cristiano lleva sus propias batallas y además es cristiano. Profesa una fe cristiana. El líder espiritual lleva las batallas que el Señor le haya encomendado. Bueno. Yo aspiro a ser un líder espiritual y aspiro solamente a librar con toda la pasión que me caracteriza, que soy muy apasionado en lo que hago, solo las batallas que el Señor ponga en mi camino. En las otras, a quien el Señor tenga de ungido, le quiero ser de ayuda. Amén. Amén. Juan Ariel, ha sido una buena charla, muy buena charla, la verdad. A ver, acá hay un último comentario. A ver, dice, la política en manos de un buen cristiano es política y en manos de un mundano oportunidad para agrandar su ego. Bueno, mucho depende del corazón de las personas, ¿no? Sí. Bueno, Juan Ariel, donde el Señor te lleve y te ponga, tendremos que repetir esta charla entre amigos. Cuando quieran. No puede ser la primera y la última. Gracias, la verdad, por darte tu tiempo. Me sorprende, siendo tan joven, cómo el Señor te puede estar usando, ¿no? Y creo que hay muchos jóvenes que están conectados también, que seas de inspiración también, ¿no? Sí, se nota que eres un joven muy apasionado, cómo transmites tus convicciones y creo que eso marca mucho. Vamos a ir cerrando el programa ya, muchachos. Necesito unas palabras de despedida antes de conceder un espacio para despedirse. Agradecido al Señor, Adrián, Juan Ariel, ha sido de veras una bendición tenerte con nosotros. Nos inspiras, hermano, de veras. Me conmueve tu testimonio de fe y la verdad que seguramente lo eres en tu país y a través de este programa los jóvenes que te puedan ver vas a ser de inspiración también. De veras que deseo las más ricas bendiciones del Señor para tu vida en una nueva etapa que vas a entrar dentro de 2 semanas y media y que Dios te bendiga. Juan Ariel, ¿tienes familia, soltero, casado? Por el momento soltero, pero obviamente con más tiempo libre, eso espero que cambie. Amén, mi hermano. Por favor, esperamos la tarjeta, mi hermano. Esperamos la tarjeta. Ya quiere que vengas a Perú para que te casen, dice. Mi hermano, hay lindas. Ya, no, ahí nomás lo dejo. David, antes que se escape algo. No, sigue, antes que se escape algo de nosotros, que digamos, vayamos a decir algo. Sí, habla, despide. Gracias, Juan Ariel, por esta participación. De verdad que ha sido muy rica, entretenida, dinámica, ¿no? Ha sido muy lindo tenerte aquí con nosotros, saber un poquito acerca del contexto en el cual tú desarrollas tu ministerio, en este caso secularmente, y nos ha ayudado a nosotros también tener una perspectiva diferente, ¿no? Vemos que hay mucha gente que está muy feliz, muy gozosa de que tú seas hasta por lo menos estas dos semanas más el ministro de Economía, y si es que Dios lo desea, si es que está en sus planes, en su voluntad de que tú sigas en este camino, bueno, Él siempre, tú sabes, va a abrir las puertas para que tú puedas seguir desarrollando, pero siempre de la mano con Él. Así que te deseo lo mejor, que Dios te siga guardando, te siga bendiciendo y sobre todo que sigas con ese afán, con esa pasión por mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en medio del cargo que puedas tener mañana más tarde. Dios te bendiga. Amén. Adrián, permíteme, Sí. Dime. Juan Ariel, si está en los planes de Dios, Dios lo permite, ir es presidente de República Dominicana, mi hermano,
acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino, ¿no? Si me permite, Néstor, yo lo pondría al revés. Si esto algún día pasa, acuérdense de mí y oren mucho. Porque no hay nada más. Claro que sí, claro que sí. Oraciones. Muy buena, muy buena. Ariel, yo no sé si esto es peruano solamente, pero a veces cuando decimos ya vamos a acabar, como que la gente le llega la inspiración y comienza a hacer preguntas. Entonces, solamente antes de terminar, permíteme trasladarte una pregunta. Una joven de la iglesia. Ella dice, en este tiempo de pandemia, del COVID, que ha sido muy tenso para todos los países, ¿cuánto te ha costado a ti el tomar decisiones? ¿Cómo has vivido este tiempo de decisiones complicadas? Bueno, ha sido duro, muy duro. Porque, a ver, están al mismo tiempo, hay que tomar decisiones a nivel país. En mi caso particular me toca estar en el gabinete económico diseñando las políticas públicas para enfrentar las secuelas económicas de este COVID-19, pero me toca estar en el gabinete de salud diseñando las estrategias de salud pública que se deben desarrollar para poder ayudar a las personas a que no se contagien y una vez sean contagiadas a que puedan manejarlo de la mejor manera. Entonces, eso a nivel de país, pero al mismo tiempo tengo un ministerio a mi cargo. Tengo aproximadamente 1,000 personas en el ministerio, que son colaboradores de allá, que yo tengo que preocuparme por sus vidas, que tengo que preocuparme por cuidarlos, por ayudarlos cuando están mal. Pero además tengo una familia. En mi caso particular, tengo madre, abuela, tía, las tres dependen de mí y tengo que cuidarlas a ellas también. Entonces, digamos que es mucha presión porque hay que equilibrar como esos tres llamados paralelos del Señor. Ha sido extenuante, de verdad, porque es algo muy nuevo, porque es algo que cambia todos los días. Y yo diría que algo que a mí en particular me ha ayudado es mantener una actitud humilde. Saber que hay muchas cosas que todavía no sé, hay muchas cosas que aprender de los otros y que el reto es demasiado grande para yo creer que tengo las respuestas. Entonces siempre decía, y lo hice, tenía una serie de ideas que hacer a nivel económico, se la mandé a mis compañeros de estudio de mi maestría, de mi licenciatura, se la mandé a mis profesores, díganme qué ustedes creen de esto porque el reto es demasiado grande para yo no poner a prueba mis ideas. Y me ayudaron mucho, me corrigieron muchas cosas. Me tocó hablar mucho con los médicos y decir, señores, ayúdenme a entender, ayúdenme a edificarme en este nuevo reto. Entonces, yo diría que la humildad es clave para poder sobrellevar esto a nivel de país, porque es algo demasiado nuevo del que ninguno de nosotros sabe mucho. Y estamos en un constante aprender y reaprender y desaprender. Y diría, además, que me ha tocado en estos días recomendar y tomar decisiones que sé que afectan grupos. No es fácil decir vamos a cerrar empresas para que las personas no se aglomeren y ahí se contagien, porque sabemos que eso va a tener consecuencias económicas. No es fácil decir vamos a cerrar los aeropuertos porque eso afecta una actividad económica tan importante en mi país como el turismo. Pero tampoco es fácil decir vamos a reabrir los aeropuertos porque sabemos que eso va a complicar la dinámica del virus. Entonces, en todo este proceso de toma de decisiones contradictorias, con información parcial, vuelvo al libro de Esther. Quizás para un momento como este, el Señor te ha hecho, en este caso mío, ministro. Toca tirar de lo que sé, tirar de lo que sabe de nosotros y pedirle al Señor que Él se haga cargo. Y más de una ocasión he tenido que tragar en seco y decir, Dios mío, esto es lo que creo que es correcto. Acompáñanos en el camino, porque sé que es una decisión difícil. Amén. Eso, hay un libro de Colin Powell que dice, en los momentos en donde no estás seguro cuál es el camino correcto y donde
no hay nadie que pueda tomar la decisión por ti. En ese momento te ganas tu puesto y te ganas tu sueldo. Entonces yo me digo a mí mismo, en ese momento es que el Señor te ha puesto en ese lugar. Semanas atrás, cuando con Pepe hablábamos de esta posibilidad de tenerte con nosotros en esta charla entre amigos, y él me mandó un mensaje, te estoy revelando ciertas conversaciones, ¿no? Él dijo, ¿te gustaría tener al ministro de Economía de República Dominicana? Y yo soy honesto, yo le respondí ja, 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 ja. Esa fue mi respuesta. Y no, en serio, me dijo. Y seguro que ahorita Pepe nos está mirando, seguro que nos está mirando, ¿no? Yo no lo creía, pero cuando ya la cosa iba muy en serio, yo le dije, Pepe, pero ¿qué vamos a hablar con un ministro de Economía? Le digo, debe estar en muchos aspectos, le digo, en otro nivel, en otra esfera muy diferente a la nuestra. Pero déjame decirte algo, que ha sido un privilegio tener al ministro de Economía, pero ha sido una bendición de parte del Señor tener a un hijo de Dios con nosotros en esta charla, ¿no? Y a un hermano en la fe. Porque si algo queríamos de esta charla es que no se centre en el ámbito político, de situación del país, porque detrás de los roles que cumplimos hay una historia de vida y hay un caminar con el Señor. Y la verdad me sumo a las palabras de Néstor. Escucharte y verte ha sido una inspiración, no solamente para quienes están escuchados, sino para nosotros. Sí. Muchísimas gracias, Juan Ariel, por haber estado con nosotros. Me quedo con una frase tuya, que es, hay que aprender a estar a la altura de las demandas. Y creo que ese es un desafío, no solamente para aquellos a quienes el Señor lleve a la esfera pública, sino donde el Señor nos ponga, sea como ministro de Economía, como presidente, como pastor de una iglesia, como pastor de jóvenes, trabajando en una empresa de telecomunicaciones, una ama de casa, donde el Señor te ponga, que podamos estar siempre todos a la altura de sus demandas, porque a Él honramos y a Él vamos a rendir cuentas. Juan Ariel, muchísimas gracias. Dios nos permite algún día conocernos personalmente, darnos un fuerte abrazo, ¿verdad?, como hermanos en la fe que somos, y nos gustaría tenerte una vez más, si es posible. Tus palabras de despedida, Juan Ariel. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este conversatorio. Lo he disfrutado muchísimo. Les mando todo mi cariño y todo mi afecto. Les decía que le tengo mucha estima al pueblo peruano. He aprendido mucho, pero por algo simple, porque en economía tenemos que ver lo que están haciendo los países, y a ustedes han hecho cosas muy interesantes y siguen haciendo cosas muy interesantes. De hecho, vivo monitoreando hasta qué medicamento están usando para el COVID. Es verdad, lo veo, y desearles que el Señor les bendiga, que cada alma de su creación que está en el territorio peruano y que hoy celebra 199 años de su independencia sea bendecida a través de cristianos que decidimos usar nuestro metro de influencia para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Decirles que no hay tarea pequeña, no hay tarea grande, que para el Señor todas las tareas son grandes. Trabajar para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es algo impresionante. Es una bendición inmerecida, pero que es un reflejo de la misericordia y la gracia y la soberanía del Señor. Así que quizás despedirme con mi, yo le digo, mi versículo de batalla. Y lo uso mucho entre los funcionarios públicos que vivimos quejándonos de lo difícil que es lograr lo que sea. Y le digo, Gálatas 6:9. Si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Amén. Sin desmayo, la victoria le pertenece al Señor. Si no nos desmayamos, a su tiempo, con ese grande, al tiempo del Señor, segaremos. Por Él trabajamos, para Él trabajamos. Así que pedirle al Señor que bendiga el trabajo de cada uno de ustedes y cada una de las personas que en su metro de influencia, al tiempo del Señor, pueden cegar los resultados. Gracias, Juan Ariel. No te desconectes todavía para despedir del programa los cuatro juntos.
Recuerden, amigos y hermanos, que mañana tenemos nuestro servicio de oración e instrucción a las 7:15 de la noche. Las reuniones habituales de los diferentes grupos, los teens, los jóvenes de HAC, de HAS, y el día domingo tenemos nuestro culto virtual a las 10:15 de la mañana. 10:30. Y recuerden que 10:15, 10:30, ¿no, David? 10:30 de la mañana, 21 y 22 de agosto es auténtica, los cupos están acabando, así que a las que no se han inscrito, háganlo prontamente. Un abrazo a cada uno, Dios les bendiga, buenas noches y felices fiestas. Buenas noches, felices fiestas. Feliz. Bendiciones a todos. Todavía, Juan Ariel. Saludos. Chao, chao.